Vamos a entrar a ver la parte del sistema membranoso. Recuerden que dijimos que la mayoría de la célula está compuesta de estructuras membranosas, ¿sí? Ahí están el núcleo, los retículos, el aparato de Golgi, cisternas, lisosomas, la misma membrana celular y organelos también como la mitocondria y el cloroplasto, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando del núcleo, ¿sí? El núcleo. Recuerden, el núcleo es una estructura que se presenta en las células eucariotes. Eucariotes, ¿sí? Eu es un prefijo que quiere decir normal, ¿ya? Eucariotes, un núcleo normal. Bueno, su origen, recuerden, es a través de la autoinvaginación, ¿sí? De estructuras, no solo en este caso el núcleo mismo, ¿sí? O la parte del material genético que se englobó, sino también de otras partes de la membrana interna de los primeros seres vivos, que eran obviamente procariotes, y que dieron lugar a la aparición de organelos, ¿sí? Recuerde, el primer ser vivo era pequeñito, ¿no es cierto? Muy pequeño, unas promedio, digamos, unas 3 micras, ¿sí? De tamaño, ¿ya? Y por ese proceso que ya habíamos visto, ¿no? En el primer capítulo, pues aparece una célula mucho más grande, ¿no? Donde, perdón, para ello fue necesario que, ¿no? Porciones de la misma membrana, ¿sí? Se vayan autoinvaginando, es decir, englobando, de tal manera que finalmente tenemos una célula con porciones de esa membrana englobada, y una de ellas obviamente es el núcleo, ¿sí? Ahora bien, si nosotros pensamos que esto se autoengloba, primero ha tenido que haber una porción que se englobó inicialmente, ¿no? Por ello es que el núcleo, ¿sí? Viene a tener una doble membrana, ¿ya? ¿Estamos? Bueno, no sé si los dibujos ayudan mucho, pero se entiende, ¿no? Si aquí está el material genético, ¿sí? Y se engloba primero ese material genético, hay un segundo englobamiento por otra parte de la membrana, y de esa manera el núcleo tiene una doble membrana, ¿sí? Por eso es que, gracias a la microscopía electrónica que ha confirmado aquello, ¿no? Ya no hablamos de membrana nuclear, sino hablamos de envoltura nuclear, ¿sí? Envoltura nuclear. Envoltura nuclear. Que no ha permanecido de esta manera, es decir, no es que vemos una primera membrana y segundo envolviendo una segunda membrana, sino que se ha ido prolongando la segunda membrana, la de afuera, en lo que llamamos los retículos endoplásmicos, ¿sí? Vamos a hacer un dibujo relativamente grandecito para que se entienda, ¿ya? Entonces, aquí vuelvo a decirles que en los libros van a encontrar representaciones gráficas muy bonitas, ¿no es cierto? Pero para la parte explicativa, pues van a tener que, de alguna manera, permitirme hacer unos dibujos más o menos así, ¿no? Entonces, esto vendría a ser el núcleo, ¿ya? Estas prolongaciones vendrían a ser los retículos, ¿ya? Los retículos. Retículo endoplásmico, ¿ya? Obviamente, hay muchos más espacios, ¿no? Que interrumpen a estos retículos. Esto es el poro nuclear. El poro nuclear no es una abertura así nomás, sino está conformado por una estructura proteica, ¿sí? Ahí, ¿ya?
por el que pueden ingresar o salir sustancias hacia el citoplasma, ¿no? ¿Entienden? Esta es la parte del núcleo, lo que podríamos llamar nucleoplasma, ¿no? Y acá está el citoplasma, es decir, el contenido del resto de la célula, ¿ya? Entonces, estos en rojo son los poros nucleares. Obviamente, no permiten la entrada y salida de cualquier cosa, sino ciertas cosas muy o bastante específicas, ¿sí? Bueno, entonces tenemos por un lado los poros nucleares. Repito que son de naturaleza proteica, es decir, están hechos de proteína, ¿ya? ¿Qué más hay dentro del núcleo? Dentro del núcleo está obviamente las fibras, podríamos llamarle así, de cromatina. La cromatina. La cromatina, recuerden, ya lo hemos visto al hablar del DNA. La cromatina está compuesta obviamente de DNA en un 30%, ya lo hemos visto, ¿sí? Y proteínas llamadas histonas, ¿no? En un 70%. ¿Sí? ¿Ya? Ya hemos visto, ¿no? Son una especie de tambores de proteína, las histonas, sobre las que están incrustadas, no envolviendo simplemente, ¿no? Incrustadas las hebras de DNA, ¿ya? Conformando una unidad que se llama nucleosoma, ¿sí? Todos los nucleosomas se disponen en hileras dobles, ¿no es cierto? Y de esa manera se conforma la cromatina. La cromatina, por si acaso, no es una estructura desorganizada, ¿no? ¿Ya? Podrá estar relajada, pero no está desorganizada, ¿sí? Cada fibra después, cuando se construya sobre el histona H1, pues va a dar origen a su cromosoma. ¿Eso qué quiere decir? Que todas tienen un inicio y un final, ¿no? Y ese inicio-final está muy relacionado con la parte interna de esto que llamamos envoltura nuclear. ¿Vamos? Bueno, ¿qué más hay dentro del núcleo? Dentro del núcleo están los nucleosomas, ¿sí? Los nucleosomas, ¿ya? Los corpúsculos redondeados, ¿sí? Perdón, los nucleolos. Perdón, creo que dije nucleosomas, ¿no? Los nucleolos. Uy, no se ve el verde, ¿no? Vamos a poner el negro. Los nucleolos. Nucleolos. Bueno, son los verdecitos, ¿no? Estos nucleolos están hechos de proteínas y RNA. ¿Ya? Son complejos macromoleculares. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que están construidos de dos tipos de macromoléculas, proteínas y RNA. Aquí también la cromatina, ¿no? Podría caer dentro de esa categoría. Es un complejo macromolecular. Y en este caso DNA y proteínas. Estas proteínas y RNA. Lo interesante de los nucleolos, que son los sitios de ensamble, o ensamblaje, como quieran llamar, ensamble de ribosomas. Recuerden ustedes que los ribosomas son complejos macromoleculares también, ¿sí? ¿Por qué? Porque también están hechos de RNA y más proteínas, obviamente, ¿no? Claro, si aquí se ensamblan, ¿no? Obviamente la naturaleza química de estos complejos macromoleculares es la misma. Algún libro tal vez, o algún autor, o de repente cuando hablamos sin entrar en demasiado detalle, también decimos que el ribosoma es un organelo, ¿no? Sin embargo, para autores más exquisitos, más estrictos, no entra a la categoría de organelo, ¿no? Sino simplemente un complejo macromolecular, ¿ya? Entonces, ahí se ensamblan los ribosomas. Los ribosomas, recuerden,
estábamos diciendo eso, son el lugar donde físicamente se sintetizan las proteínas. ¿Pero dónde? Aquí afuera, no aquí adentro, aquí afuera. ¿Eso qué quiere decir? Que una de las principales cosas que salen, ¿no?, de adentro hacia afuera son obviamente los ribosomas, ¿ya? A través del poro nuclear, ¿sí? Van a salir, ¿ya? Ahora acá hay un detalle interesante, ¿no? ¿Cuántos ribosomas hay? ¿Sí? Ese es un número que va a depender mucho de la actividad celular, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tenemos una célula activa, ¿no es cierto?, quiere decir que va a producir más proteínas, ¿no es cierto?, porque tiene que cumplir muchas funciones o estar ejecutando muchas funciones, ¿sí? Pues más proteínas le corresponde más actividad celular. Y si hay más actividad celular, obviamente para ensamblar el sitio de síntesis de las proteínas, sí tiene que haber un mayor número de nucleolos, ¿sí? De nucleolos. ¿Estamos? Ahora, un número exagerado, ¿no? O sea, mucho mayor que la célula normal, ¿sí? Hay células más activas dentro de nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, los hepatocitos, ¿no? Los hepatocitos, las células del hígado, están trabajando pues permanentemente tanto para construir como para degradar sustancias, ¿no? Y eso obviamente lo hacen a través de enzimas. Las enzimas son proteínas. Entonces, por ejemplo, los hepatocitos tienen un número normalmente mayor que otras células células, ¿no? En nucleolos estoy hablando, ¿ya? Más nucleolos que otras células del organismo, ¿sí? No podemos decir, las células del ser humano tienen 2 nucleolos por célula. No, va a variar, ¿sí?, dependiendo de la actividad celular. Ahora, si por ejemplo yo encuentro un hepatocito, ¿no?, con un número exagerado ya de nucleolos, mucho más nucleolos que el promedio, ¿sí?, hay que sospechar de que esa célula se está transformando, ¿sí? Una de las características de la célula cancerosa, ¿sí?, es su acelerado ritmo metabolismo y su acelerado ritmo de crecimiento, de multiplicación, ¿sí? Son células muy activas, por eso es que se consumen absolutamente todo, ¿no?, del organismo que lastimosamente ha transformado sus células, ¿ya? Entonces la célula cancerosa tiene muchos nucleolos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una célula muy, pero muy activa, ¿ya? Obviamente no es el único factor, ¿no? Las células cancerosas, a más de tener un número mayor de nucleolos, pues pueden sufrir otro tipo de transformaciones en tamaño, ¿sí?, tanto de las células, ser más grandes que lo usual o de repente más pequeñas de lo usual, ¿sí?, tener un núcleo también, ¿sí?, que puede ser más grande que lo usual, más pequeño que lo usual, y así, ¿no? Eso ya verán con detalle si alguien se dedica a la citología, ¿no?, es decir, el estudio de la normalidad de las células, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué más habrá dentro del núcleo? Obviamente habíamos hablado del nucleoplasma, ¿no? El nucleoplasma, es decir, que anteriormente también algunos libros, no sé si siguen usando, pero por si acaso le llamaban jugo nuclear, la solución que está contenida dentro del núcleo, que tiene algunas cosas muy importantes, ¿no? Sobre todo proteínas nucleares, ¿sí? Proteínas nucleares que principalmente son aquellas que tienen que ver, primero, con el proceso de replicación del DNA, ¿sí? Es decir, implicadas en que el DNA copie DNA, ¿sí? O sea, aquí estamos hablando de las DNA polimerasas, ¿sí? Y también con el otro proceso, ¿no? Que el DNA, este no se nota, ¿no?, de origen al RNA, ¿ya? Entonces aquí estamos hablando de RNA polimerasas. De repente esas son las
proteínas nucleares más sobresalientes de las otras muchas que pueden haber. ¿Ya? También habrá, por ejemplo, precursores de la estructura de DNA y RNA, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos hablando de desoxirribonucleótidos, ¿no? Es decir, ácido adenílico, timirílico, citidílico, guanidílico, que van a conformar la estructura del DNA cuando este se copie, ¿sí? Y también ribonucleótidos, ¿no? Es decir, nucleótidos que van a construir el RNA, ¿ya? Entonces ahí están los mismos, excepto el ácido uridílico, ¿no? En vez del ácido timidílico. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un gráfico en el que vamos a ir viendo cómo se relacionan los diferentes organelos o estructuras macromoleculares, depende de quién vamos a hablar, ¿sí? Desde el núcleo, la envoltura nuclear, los retículos endoplásmicos, las cisternas, el aparato de Golgi, más cisternas o algunos llaman incluso vacuolas, ¿no? Ahí hay una diferencia muy sutil, ¿no? Y finalmente la membrana celular, ¿ya? Obviamente los textos, esto vuelvo a decirles, ¿sí? Los textos, todo lo que puedan encontrar ustedes de célula, que es muchísimo en internet, ¿no? Hay hermosos dibujos, hay animaciones del funcionamiento de la célula, ¿ya? O sea, mis dibujos, con lo malo que puedan ser, ¿no es cierto? La idea es que nos sirvan para explicar el proceso, es decir, no piensen que ya les decía un día, ¿no? No piensen que la célula es como una galleta donde están incrustadas como los chips de chocolate o de frutas, lo que sea, en una galleta, ¿no? Ahí adornando la galleta. No, no es así, ¿ya? Todo tiene un funcionamiento muy lógico, ¿ya? Tienen que estar espacialmente ubicados dentro de la célula de manera que esto pueda funcionar, ¿sí? Entonces, eso es lo que se pretende con esta gráfica, ¿ya? Entonces vamos a empezar dibujando un pedacito, ¿sí? Digamos, de la envoltura nuclear, ¿no? Que hemos visto, ¿sí? Ahí y ahí, ya. Creo que con eso es suficiente. ¿Sí? Ahí. Y por ahí esto, ¿no? Ya está. Entonces aquí tenemos al núcleo, ¿sí? Núcleo, no se olviden. La envoltura nuclear que se prolonga, ya hemos dicho, en los retículos, ¿sí? Retículos, ¿ya? Ahí no voy a poner más, ¿ya? Y vamos a ver cómo va esto. Obviamente aquí está el poro nuclear, ¿no es cierto? El poro nuclear, una estructura que permite, decíamos, la entrada y salida de cosas, ¿ya? Bueno, fíjense, esto cuando hagamos el repaso de figuras del libro, vamos a ver cómo está. Claro que la pizarra no ayuda, ¿no? Estos dos planos, pero en realidad es tridimensional, ¿no? Entonces, en primera instancia, lo que está más cerca, ¿sí? Hacia el núcleo, vamos a hablar del retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Y lo que está un tanto más alejado, vamos a hablar del retículo endoplásmico liso, ¿ya? Pero en realidad estas son prolongaciones también, ¿sí? No es que el liso aparece como una isla por ahí, sino imagínense que por debajo está conectado con el rugoso, es lo que les quiero decir, ¿ya? El rugoso, recuerden, se llama así, ¿por qué? Porque tiene adheridos a su membrana, ¿no es cierto? ¿Sí? A los ribosomas, ¿ya? Por eso, cuando se hicieron las primeras observaciones, se vio, ¿no? Esta estructura, ¿ya? Y había un lugar donde había ribosomas pegados, obviamente en ese momento ni siquiera se sabía que eran los ribosomas, ¿ya? Pero observaron, digamos, como gránulos pegados a la membrana y pues le llamaron rugoso, ¿no? Y la parte que ya no tenía eso pegado le llamaron liso, ¿ya? En realidad los dos son prolongaciones de la envoltura nuclear.
¿sí? Bueno, entonces vamos detallando y viendo cómo va a funcionar todo esto, ¿sí? Entonces decíamos, en el núcleo está el DNA, ¿no es cierto? El DNA, doble cadena, etcétera. Entra. No. Ay, ya. Tenemos el DNA, ¿no? Doble cadena, ¿sí? Que va a dar lugar a el RNA. El RNA. No, verde no funciona, ¿no? Este verde no. Lo usamos. Da origen al RNA. ¿Ya? Después veremos con un poco más de detalle que eso no es tan directo como lo estoy pintando ahí. Hay primero un RNA que inmaduro, algunos le llaman, otros le llaman heteronuclear, ¿sí? O RNA de primera instancia, como, es decir, es un primer RNA que se forma, ¿ya? Y luego hay todo un procesamiento, splicing, así se denomina, ¿sí? Procesamiento del RNA, en el que finalmente tenemos al RNA mensajero, ¿ya? Que obviamente es de una sola hebra, ¿no? Paralelamente decíamos, no voy a pintar aquí porque ya va a ser demasiadas cosas, ¿sí? Paralelamente sabemos que en los nucleolos, ¿no es cierto?, se han sintetizado los ribosomas, ¿ya? Y estos ribosomas, ¿sí? Los ribosomas, los vamos a representar así, de esa manera, ¿ya? Han salido hacia el citoplasma, ¿ya? Entonces ahí están los ribosomas, ¿sí? Unos sueltos y otros adheridos a la membrana. Bueno, enseguida vamos a ver por qué están adheridos a la membrana, ¿ya? Entonces ahí tenemos a los ribosomas. Ponemos más un nombre, ribosomas. Muy bien. Ahora, este RNA mensajero, ¿sí?, abandona también el núcleo, ¿no es? Entonces, otra sustancia, otra estructura, otra molécula que sale a través del poro nuclear, ¿sí? Y es capturado por los ribosomas, ¿no? Entonces el RNA mensajero que está ahí es capturado por el ribosoma, ¿ya? Y es leído, ¿no es cierto? Es decir, aquí se da el otro proceso que es importante, la traducción. El mensajero se traduce esa información que viene en nucleótidos, en el idioma molecular de las adeninas, timinas, guaninas, citosinas, ¿sí? Es traducido, interpretado hacia la estructura de las proteínas, ¿no? O péptidos. Si es una cadena corta de aminoácidos, le llamaremos péptido. Pero bueno, para no enredarlo mucho, pondremos proteína. Se van a sintetizar las proteínas. ¿Ya? Bueno. Ahora aquí viene algo que por mucho tiempo fue una incógnita, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay proteínas, ¿no es cierto?, que van a obviamente sintetizarse en el citoplasma y que van a tener un destino, entre comillas, citoplasmático, ¿sí? Es decir, no sé, entrarán a ser parte de algunos microsomas, podrán ser parte del cloroplasto, si es una célula vegetal, ¿no?, de la mitocondria, etcétera, ¿no? O cumplir actividades enzimáticas propias dentro del citoplasma. Pero muchas de esas proteínas, ¿no?, tienen que ser parte de todo ese conjunto de estructuras que hemos citado: envoltura, aparato retículo endoplásmico rugoso, liso, aparato de Golgi, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ahí venía la incógnita, ¿no? ¿Cómo se definía el fin de una proteína? Si iba a ser de destino citoplasmático, ¿no?, quedarse por acá, o incluirse dentro de las estructuras membranosas, ¿sí?, dentro de alguno de esos organelos, ¿ya? Y fue hace ya algunos años, tal vez más de una década o década y media, en la que encontraron que las proteínas que tienen un destino membranoso, es decir, que deben incluirse en todo eso que vamos a dibujar enseguida, ¿sí?, tienen inicialmente
unos cuantos aminoácidos, ¿sí? Que obviamente son unos cuantos, vayamos de péptido, ¿no? Un péptido, que son una señal, ¿sí? Es algo que, por el cual ese ribosoma que está sintetizando la proteína que tiene el péptido señal va a tener que migrar, ¿no es cierto?, hacia el retículo endoplásmico rugoso. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que en un momento vamos a tener aquí al ribosoma, ¿no?, el cual estaba sintetizando ya la proteína y lo va a terminar de hacer hacia el interior del retículo endoplásmico rugoso. ¿Sí? Recuerden, estos son aminoácidos, ¿no? Entonces tenemos la proteína ya totalmente sintetizada en el interior del retículo endoplásmico rugoso. Si no hay ese péptido señal, ¿sí?, estas proteínas, estos ribosomas se van a quedar ahí, se van a quedar en el citoplasma, ¿no? Terminan de sintetizar la proteína ahí y esa proteína ya por las características que tenga, pues definirá dónde va a ir, ¿sí? Recuerden, todo funciona como señal receptor, ¿no? Aquí también, este péptido señal es reconocido por unos factores que se llaman factores de migración, ¿no?, de movimiento del ribosoma, ¿ya? ¿Y sobre qué se mueven? O sea, estos no es que nadan, ¿no? ¿Sí? No son como los renacuajos que van a nadar hacia el retículo, no. Esto se mueve sobre otras estructuras que vamos a ver posteriormente, ¿sí?, principalmente los microtúbulos, ¿ya? Los microtúbulos son también estructuras filamentosas hechas por proteínas que atraviesan toda la célula, ¿sí?, de extremo a extremo, ¿ya? Y son como, digamos, transportadores, aparte de cumplir otras funciones, de conservar la estructura íntegra de las células o el esqueleto, ¿no? Van a servir como transportadores, ¿sí?, como calles, ¿no?, como ductos sobre los que se mueven ciertas estructuras, como en este caso los ribosomas, ¿sí? Entonces así se mueven hacia el retículo endoplásmico rugoso y la proteína termina de sintetizarse en el interior del retículo endoplásmico rugoso, ¿ya? Ahora, no todas las proteínas se van a quedar acumulándose ahí, ¿no? Porque no todo hace el retículo endoplásmico rugoso, ¿ya? Todas las proteínas tienen, ya decíamos, dos funciones básicas, ¿no? O ser parte de la estructura, ¿no es cierto?, o cumplir alguna función, es decir, ¿ya?, ser un ladrillo o ser una ventana, ¿no? ¿Sí? Pero, bueno, creo que no es muy bueno mi ejemplo, pero hay proteínas también que cumplen las dos, y muchas, ¿no? Es decir, así como están siendo parte de la estructura, ¿no es cierto?, también, además, cumplen una función enzimática, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan que decíamos, tenemos la membrana, ahí están insertadas estas proteínas, pero no están ahí por estar nada más, ¿no? Muchas de ellas permiten la entrada, salida de sustancias, son proteínas transportadoras. Y ahora finalmente van a cumplir una función enzimática, ¿no? Van a transformar un reactivo en un producto, ¿ya?, o productos, ¿sí? Entonces, decir, todas estas proteínas que se sintetizan en los ribosomas tienen que ir moviéndose dentro de la célula, ¿ya? Entonces no es posible que se quedan acumuladas ahí en el retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Ahora, estas proteínas que han sido sintetizadas hacia el interior del retículo endoplásmico rugoso pueden moverse, ¿no?, y es más, se mueven, ¿no?, a través de la formación de vesículas, ¿sí? Aquí vamos a arreglar un poquito el dibujo, es decir, ¿no? Recuerden, estos son como las pompas de jabón, ¿no? Recuerden la membrana. ¿Por qué daba ese ejemplo? Porque una pompa de jabón, obviamente, no sé cuán difícil será, pero podemos desprender un pedazo de ella, ¿ya? Entonces acá igual, ¿no? Como es una estructura fluida de fosfolípidos y proteínas, se puede disgregar un pedacito, ¿no es cierto?,
y vamos a conformar lo que llamamos una cisterna. ¿Sí? Igual que la cisterna de gasolina que contiene gasolina, ¿no? Aquí le vamos a llamar cisterna. ¿Por qué? Porque ahí adentro va a estar la proteína que fue sintetizada, ¿no? Y así en esa cisterna, esa proteína se puede mover. ¿Hacia dónde? Hacia otra estructura o hacia otro organelo que llamamos aparato de Golgi, ¿ya? El aparato de Golgi son sáculos, ese es su nombre, aunque algunos autores también le llaman cisternas, ¿no? Pero para no confundir estas cisternas con estas cisternas, a estas le llaman sáculos, ¿ya? O sea, bolsas. Ya no se veía arriba, ¿no? Me olvidé. Sáculos, ¿ya? Aquí lo vamos a ver, sáculos. ¿Sí? Pero no son como estos, ¿no? Estos son continuos, tienen continuidad, ¿ya? No, aquí son independientes. Una bolsa, otra bolsa, otra bolsa. ¿Sí? Y siempre hay uno que mira hacia el núcleo, ¿ya? Y esto se llama la cara cis del aparato de Golgi, ¿sí? Recuerden, es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi. Que interesantemente es una de las primeras cosas que lograron definir dentro de la estructura celular. Es decir, los primeros microscopistas, ¿no? Además de lo que identificaron la membrana, el núcleo, qué sé yo, los primeros órganos que le dieron nombre incluso, ¿sí? Fue el aparato de Golgi, obviamente un señor que les miró que se llamaba Golgi, ¿no? O que pillaba Golgi, de ahí viene el nombre, ¿ya? Y esta es la cara trans. ¿Sí? Entonces, siempre están orientados así, ¿ya? Es decir, el núcleo y perpendicularmente el aparato de Golgi. O si quieren verlo desde otro punto de vista, sí, algunos dicen paralelo, ¿no? Es decir, claro, este es el núcleo, ¿no? Y el aparato de Golgi está así, ¿ya? No van a encontrar, esto es lo correcto, ¿no? No van a encontrar una célula, tengamos ahí el núcleo y el aparato de Golgi orientado así. No, eso no existe, ¿ya? Siempre hay una cara mirando, ¿sí? Hacia el núcleo y otra cara, aquí afuera estaría la membrana celular, ¿no? La membrana celular, ¿sí? Creo que puedo mover un poquito, ya. La membrana celular. Bueno, entonces así viaja esto, ¿sí? Aquí está la cisterna, ¿no? Con su proteína que ha sido sintetizada en el interior del retículo endoplásmico, ¿ya? Ahora esto se puede agregar acá, ¿no? Y es en realidad la intención, ¿no? Ahora, ¿cómo sabe dónde agregarse, dónde pegarse esta cisterna, ¿no? Porque podría ir acá, ¿no? Directamente, ¿sí? O, no, mejor me voy a la membrana celular, ¿no? Directamente. No, todo es señal receptor. Es decir, en esta membrana, que es desprendimiento del retículo endoplásmico rugoso, están moléculas, principalmente proteicas, ¿no? Que son las que más variabilidad pueden tener, ¿ya? Que se acoplan con receptores. Todo es señal receptor. ¿Cómo se acoplan? ¿Cómo se reconocen? Puentes de hidrógeno, interacciones iónicas, hidrofílicas, hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals, etc., ¿no? Lo único que sale de aquí un poco son los enlaces disulfuro, ¿no? Porque ya son enlaces verdaderos, ¿no? Son mucho más complejos de poderlos romper en su momento, ¿ya? Pero las otras son simplemente interacciones, ¿sí? Entonces esta cisterna de repente va a probarse a varios lugares, ¿no? A ver dónde las reciben, ¿no? Pero obviamente, normalmente, ¿no? El único lugar donde puede pegarse es en la cara cis, ¿no? Porque ahí están los receptores, ¿ya? Entonces la proteína va a ingresar, ¿no? Al aparato, a la cara
cis del aparato de Golgi, ¿sí? Ahora, si ese no es su lugar que le corresponde, ¿no? Va a volver a viajar, es decir, va a desprenderse nuevamente en otra cisterna, porque esto también, ¿no? Es membrana. Entonces puede desprenderse y viajar hacia la siguiente cisterna. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Ya? Así sucesivamente. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Es decir, ustedes dirán, pero ¿y para qué se están pasando la proteína de sáculo en sáculo, no? Lo interesante de esto es que aquí ocurre en el aparato de Golgi la maduración proteica. ¿Sí? La maduración de proteínas. Y cuando hablamos de maduración de proteínas, nos referimos principalmente a dos fenómenos, ¿sí? Los recortes, es decir, esta proteína, esta cadena de aminoácidos, puede sufrir recortes, ya sea en los extremos o incluso un corte al medio, ¿ya? De esa manera una proteína que era muy grande, pues queda cortada en dos y constituye dos proteínas, ¿no? O finalmente se recortan algunos pedazos, bueno, y esos cuantos aminoácidos obviamente serán reciclados para su utilización posterior, ¿ya? O bien pueden ocurrir transformaciones químicas, ¿sí? Químicas. Es decir, varía, ¿no? Hay algunos aminoácidos a los que se le adicionan algunos grupos funcionales, ¿ya? Una transformación muy común es la metilación, es decir, que se añadan grupos metilo en las estructuras de los restos de aminoácidos que constituyen a esas proteínas, ¿sí? Ahora bien, ¿para qué es importante esta maduración de proteínas? O esta transformación de las proteínas. Es importante porque dependiendo de la transformación que vayan a tener, van a luego ir a los lugares que les corresponde, ¿sí? Por ejemplo, algunas proteínas, ¿no es cierto?, podrán volver a salir del aparato de Golgi, ¿sí?, en, obviamente, otras cisternas y viajar de esa manera, por ejemplo, hasta el núcleo, o perdón, hasta la membrana celular, perdón, hasta la membrana celular, ¿sí? E incorporarse, ¿no? Por ejemplo, si esa proteína le corresponde estar ahí, ¿no?, se incorporará en la membrana celular como parte de la estructura de la membrana celular o para cumplir alguna función enzimática, ¿no?, o transportadora, ¿ya? Es decir, ser una proteína o estructural o funcional, o las dos, es a la vez estructura y cumple una función, ¿sí? Entonces, a ver, volviendo al ejemplo del ladrillo y la ventana, ¿no? O sea, el ladrillo, por ejemplo, es una proteína netamente estructural, ¿no? Un ladrillo en la pared, ¿qué? Es parte de la estructura y nada más, ¿no? O sea, no, ladrillo no te permite ni de entrada, de salida de cosas, ni nada, ¿no? Ahí está como estructura. En cambio, una puerta, por ejemplo, ¿no? Una puerta, ¿sí?, además de ser parte de la estructura de una pared, es funcional, ¿no? Porque a través de la puerta nosotros podemos entrar o salir. A eso me refiero, ¿ya? Comparativamente con las proteínas, ¿sí? Bueno, entonces tenemos una proteína que puede incluirse en la estructura. O, como hay varias proteínas, ¿sí?, ya las irán viendo paulatinamente en bioquímica, en fisiología, etc. Hay proteínas incluso que pueden ser de excreción, es decir, que su destino final sea salir de las células, ¿no? Abandonar las células, ¿ya? Como también hay varias enzimas, ¿no?, que producen las células, o señales que producen las células, ¿no?, las interleucinas de las que hablábamos el otro día, sí, ¿no? Hablamos de los mecanismos inmunológicos de defensa, ¿no? Decíamos, hay los macrófagos, ¿no?, a través de interleucinas, ¿no?, normalmente son de naturaleza proteica, estimulan a otros linfocitos
a que produzcan los anticuerpos contra las partículas que los macrófagos habían ingerido, ¿no? Es un ejemplo de cómo pueden haber sustancias, generalmente de naturaleza proteica, que pueden abandonar la célula, ¿ya? Pues de esa manera, ¿no? O bien, si esta estructura ha llegado aquí y este no es su camino, pues de repente su camino es empezar a retornar, ¿no? Entonces esto no es solo de ida, sino también puede ser de vuelta, ¿ya? Pues regresar, ¿no? Regresar, ¿sí? Es decir, ya transformada, ¿eh? Ya modificada la proteína, y de repente volverse a integrar, ¿no? Al retículo endoplásmico rugoso, ser parte del retículo endoplásmico rugoso, o seguir viajando y, por ejemplo, ser parte del retículo endoplásmico liso, ¿sí? O que ser parte netamente, ya si se acomoda en estos lugares, de lo que llamamos envoltura nuclear. ¿Vamos? Es decir, bastante, no complicado, digamos, pero bastante laborioso, ¿no? Para la célula, ya, producir las proteínas, empezar a producir las proteínas en un lugar, ¿no? En los ribosomas que están libres en el citoplasma, luego por ese péptido señal viajar al retículo endoplásmico rugoso, y de ahí viajar al aparato de Golgi, donde por las modificaciones que sufre se va a definir dónde va a ser su destino, ¿no? O salir, ¿no? Digamos, hacia afuera, o regresar hacia adentro, ¿ya? E incorporarse a estos, por eso se llama esto sistema membranoso, ¿no? Porque todo está interrelacionado. ¿Vamos? Acá también aprovecharemos que está dibujado esto, ¿sí? Algunas proteínas, además de poder abandonar el aparato de Golgi y viajar hacia la membrana celular, algunas proteínas muy particulares, ¿sí? Las enzimas líticas, ¿sí? Son proteínas, enzimas líticas, es decir, enzimas que destruyen, ¿no? Van a constituir unos organelos que se llaman lisosomas, ¿no? Entonces, si acá se desprende, ¿sí? Un pedazo de membrana del aparato de Golgi, y esta contiene una proteína, igual que esto, ¿no? Pero esta es lítica, ¿sí? Lítica. A esto le voy a llamar lisosoma. Lisosoma. ¿Vamos? Lisosoma. Entonces, cuando uno dice, ¿cuál es el origen de los lisosomas? El aparato de Golgi. La condición es que la enzima sea lítica, ya sea una proteasa, una nucleasa, una lipasa, una reductasa, una etcétera. Así cuando hagan bioquímica, toda la parte de enzimática, hagan aprender los grandes grupos de las enzimas y algunas enzimas características muy especiales. ¿Vamos? Los lisosomas. ¿Ya? Ahí está. Obviamente, un lisosoma no contiene todas las enzimas líticas, ¿no? Sino una en particular. O sea, es decir, tiene un solo poder, ¿no? No tiene todos. Porque cuando tiene todos, ¿no? Es muy peligroso, ¿ya? Es decir, el rato que esa enzima, perdón, ese lisosoma podría destruirse, imagínense que tenga todas las enzimas que destruyen, ¿no? Sería una bomba de tiempo terrible. ¿Estamos? Bueno, ¿qué más? Acá. El retículo endoplásmico liso, parece que estuviera abandonado ahí, ¿no? No, el retículo endoplásmico liso tiene una función muy importante, ¿ya? Es el lugar de síntesis de fosfolípidos, no se olvide. El retículo endoplásmico liso es donde se sintetizan los fosfolípidos. Recuerden, los fosfolípidos son esas estructuras que vienen de la base, sobre la base del glicerol, ¿no? 3 carbonos. 2 de esos carbones han hecho enlaces con los ácidos grasos, ¿no? A través de la reacción del grupo carboxílico, con del grupo carboxílico del ácido graso, con el oxidrilo que tenía el glicerol, y se han unido. Entonces, esas son las colitas largas, ¿no?
Y uno de los carbonos se ha enlazado ya no con un ácido graso, sino con un fosfato. Y a ese fosfato ha hecho una reacción con algún compuesto que tenía un grupo oxidrilo también, ¿no? Entonces es un fosfolípido. Ahí se sintetiza, ¿ya? Es decir, porque ya hemos hablado de las proteínas, ¿no? Membrana está hecho proteínas y fosfolípidos. Proteínas ya está. Ya hemos visto cómo se sintetizan, cómo se pueden mover, etc. Fosfolípidos falta. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se sintetizan los fosfolípidos. Y al igual que las proteínas se mueven, también se mueven los fosfolípidos, ¿no? Por eso el mosaico fluido. ¿Ya? Así un fosfolípido sintetizado acá, ¿no es cierto? Puede moverse, imagínense, por ese movimiento que no es cualquier cosa. Hemos dicho, hasta puede ser comparativamente a moverse a 40 kilómetros por hora, ¿no? Entonces se puede mover hacia el retículo endoplásmico rugoso, por lo tanto ser parte de la envoltura nuclear. Igual, cuando esta cisterna se forme, se va a formar con fosfolípidos que son parte del retículo endoplásmico rugoso y van a viajar por todo el sistema membranoso. ¿Sí? Así es como funciona esto. ¿Estamos?